Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Capítulo 10, y va a colocar su mirada en el versículo 22. Iglesia, dice así la palabra del Señor, esta es la palabra de Dios. Versículo 22. Y se celebró en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo tendrás nuestras almas? ¿Hasta cuándo tendrán nuestras almas en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le respondió Jesús: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los tíos volvieron a tomar piedras para pelear. Le respondió Jesús: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedrean? Y le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondió Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: sois dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes dijo la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije: soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Amén. Padre, te damos gracias por tener este texto glorioso y haber sido preservado hasta nuestras vidas. Señor, asístenos con el poder de tu Santo Espíritu para que podamos comprender, para que podamos crecer más a la imagen de Cristo, porque te lo suplicamos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar el sermón de hace 8 días. Jesús es el buen pastor. Vamos a continuarlo porque al finalizar el versículo 38, el versículo 33, cuando el Señor dice: me respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemias, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El Señor, en el versículo 30, acababa de decir: yo y el Padre, uno somos. Acuérdense, mis hermanos, que miramos desde el capítulo 6 que el Señor se identifica como el pan de vida, el pan que descendió del cielo, el pan de vida. Luego el Señor dice: el que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego el Señor dijo más adelante: yo soy la luz del mundo. Luego dijo, en capítulo 10, dijo: yo soy la puerta.
Y dentro del capítulo 10 vimos hace 8 días, yo soy el buen pastor. Por hoy entonces tenemos 3 sermones del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Hermanos, hoy vamos a mirar un aspecto doctrinal fuertecito, por lo cual yo les pido, en la medida de lo posible, que estemos muy atentos, porque lo que vamos a ver hoy es, bueno, no quiere decir que lo de antes haya sido superficial, no quiere decir eso. Pero hermanos, hoy requerimos un poquito de concentración mental para tener el hilo de la predicación. ¿Por qué, hermanos? Porque al abordar el versículo 30, el Señor, Juan 10, el Señor termina con un punto que ha generado gran debate a lo largo de la historia de la iglesia y por lo cual se han levantado varias herejías o sectas alrededor del versículo 30. Así que, mis hermanos, hoy nos centraremos allí. Vivimos en un tiempo donde muchas voces cuestionan quién es Jesús. Pero en medio de la confusión surge una declaración contundente, una declaración corta y poderosa que sacudió a los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Yo y el Padre, uno somos. Mis hermanos, en estas 7 palabras no solo hay una afirmación teológica, son declaraciones de la identidad divina. Y aquí Jesús no deja espacios para interpretaciones ambiguas. Él no está diciendo que es parecido a Dios o que trabaja con Dios, sino que Él es uno con Dios. Él está diciendo que comparte la misma esencia con Dios. Por lo tanto, mis hermanos, este versículo 30, el 33 y el 38 se convierten en la piedra angular de nuestra fe cristiana. Mis hermanos, nos confronta con la pregunta misma más importante de que toda alma debe pensarse. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, hermanos, es importante, cuando yo hablo de Jesús, no estoy refiriéndome al Jesús imaginario, al Jesús que muchas personas piensan que es. Me estoy refiriendo al Jesús histórico de la Biblia. Es a ese Jesús, de ese Jesús, quien vamos a hablar hoy. Del Jesús histórico de las Sagradas Escrituras. Y luego nuevamente hacer una pregunta. ¿Quién es Jesús? Hermanos, y vamos a explorar lo que el Señor Jesucristo quiso decir con esa declaración. ¿Y cuáles fueron las herejías cristológicas que surgieron muy pronto en el cristianismo primitivo? Alrededor de ese texto y cómo ese texto de Juan 10:30 fue retorcido por 5 herejías, que ya se las voy a mencionar, y cómo fue retorcido ese texto y cómo la iglesia cristiana respondió frente a esas 5 herejías. Hermanos, ¿qué es una herejía entonces? Cuando usted escucha la palabra herejía, ¿qué se viene en su mente? ¿Qué cree usted que es o que significa? Pues hermanos, la palabra herejía es toda enseñanza que se desvía deliberadamente de la verdad. Escuche bien. Una herejía es toda enseñanza que se desvía deliberadamente de la verdad revelada por Dios en las Escrituras y que es mantenida por la Iglesia como una doctrina esencial. Así que, hermanos, la herejía tiene entre muchas características, voy a mencionar 4 características que tiene una herejía. Estemos muy concentrados porque esto es necesario para llegar a Juan 10:30. Yo y el Padre, unos. Bien, 4 características de una herejía. Primero, hermanos, una herejía surge dentro de la fe.
surge dentro de la fe. Hermanos, no se considera un hereje a quien nunca ha aceptado la fe cristiana. No, ese no es un hereje porque él no ha reconocido nunca a Cristo. Un hereje es aquella persona que, siendo parte de la fe cristiana, comienza a enseñar algo contrario al núcleo doctrinal. Primera característica. Segunda característica. La herejía distorsiona verdades esenciales. Por ejemplo, la herejía cuestiona o distorsiona la divinidad de Cristo. La herejía cuestiona o distorsiona la Trinidad. La herejía cuestiona o distorsiona la salvación por gracia, entre muchas otras distorsiones. Hoy nos vamos a centrar en la distorsión de la divinidad de Jesús. Una tercera característica, mis hermanos, es que la herejía causa división. Sí, las herejías suelen provocar cismas o divisiones, grupos separados que forman y terminan formando una secta religiosa. Una herejía. Una cuarta característica es que la herejía, mis hermanos, requiere corrección y condena. La herejía requiere ser corregida, requiere ser condenada la herejía como tal. Ahora, históricamente, hermanos, la Iglesia convocaba concilios para definir la ortodoxia y condenar las herejías. Por ejemplo, el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, que se reunió este concilio, la Iglesia, para rebatir, para ir en contra de las herejías que les voy a mencionar a continuación, alrededor de Juan, capítulo 10, versículo 30. No olvidemos, la verdad bíblica nos dice, yo y el Padre, uno somos. Bien, ¿cuáles fueron las herejías cristológicas que se levantaron a lo largo de la historia de la Iglesia? Les voy a mencionar 5 herejías muy puntuales por su año, su promotor y lo que comenzaron a decir estas herejías. Por ejemplo, mis hermanos, tenemos la primera herejía que se levantó entre el año 100 y 200 después de Cristo. Esta herejía fue llamada el docetismo. ¿Qué decía esta doctrina, esta herejía, esta secta? ¿Qué decía, mis hermanos? Decía, por ejemplo, que Jesús solo parecía tener cuerpo. Esta herejía comenzó a decir que Jesús en realidad no había venido en carne como tal. Comenzó a torcer esta doctrina, mis hermanos. ¿Cómo respondió la Iglesia entonces a esta herejía? Entre el año 100 y año 200. Hermanos, la Iglesia respondió entonces con Primera de Juan. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. No olviden, para esta herejía Jesús solamente parecía o aparentaba tener un cuerpo humano o un cuerpo físico. Miren cómo respondió la Iglesia. Dice, versículo 1 de Primera de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y ese es el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, esta carta le es escrita a la iglesia por parte del apóstol Juan. ¿Por qué, hermanos? Porque ya en tiempo del apóstol Juan, un grupo conocido como el gnosticismo, una corriente filosófica y religiosa que surgió allá por los primeros siglos del cristianismo. Esa corriente filosófica decía que para poder ser salvo había que tener un conocimiento secreto, no un conocimiento intelectual o de ciencia o científico, no, sino un cierto conocimiento secreto, divino, y que solamente algunos tenían ese conocimiento. En eso consistió el gnosticismo. Pues bien, ese grupo de gnosticismo comenzó a promover de que Jesús solamente aparentaba tener un cuerpo humano. Hermanos amados, la iglesia entonces responde con 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2. Veamos una segunda herejía que se levanta. Todas están alrededor de Juan 10:30. Bien, hermanos, la otra herejía que se levanta se llamó el hedionismo. El hedionismo también se dio entre el año 100 y 200, es decir, entre el primero y segundo siglo. ¿Quién promovió esta herejía? Lo promovieron los grupos judeocristianos radicales. Algunos grupos, acuérdense todo el debate que han tenido los fariseos y los líderes religiosos acerca de Jesús con respecto a que él se hacía igual a Dios o igual al Padre. Entonces, este grupo llamado el hedionismo, mis hermanos, negaban a todo costo. Ellos decían que Jesús era solo un hombre justo, pero que no era divino. El primer grupo, los gnósticos, dicen que Jesús solamente, o docetismo solamente, aparentaba tener cuerpo. Ahora, este grupo, llamado hedionistas, para ellos Jesús era solamente un hombre justo, un hombre correcto, un hombre una buena persona, pero no era divino. ¿Cómo respondió la iglesia frente a esa herejía? Vengan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1. Respuesta de la iglesia frente a esa herejía. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vaya al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, segunda herejía, segunda respuesta de la iglesia contra la herejía. Esta herejía entonces niega la divinidad de Jesús. Pero ¿qué nos dice el texto? Es muy claro. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Me está hablando de quién? De Jesús. Bien, vamos con la tercera herejía que se levanta en el año 200, es decir, en el siglo II. Esta herejía fue llamada el adopcionismo.
el adopcionismo, que promovía esta herejía que fue inventada o promulgada por un tal Teodoto de Bizancio. Este hombre comenzó a enseñar que Jesús fue un hombre adoptado, ojo, adoptado como hijo de Dios, simplemente fue adoptado como hijo de Dios. Él también está negando el origen divino de Dios. Él también está negando la divinidad de Jesús. Simplemente para él también Jesús fue un simple adoptado por Dios. ¿Cómo respondió la iglesia cristiana frente a esta herejía? Vaya conmigo, hermanos, a Mateo capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3. Aquí estamos en el escenario del bautismo de Jesús. Ubíquese en el versículo 13 para que corramos contexto. Mateo capítulo 3, versículo 17, pero cojamos el contexto del versículo 13. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí viene nuestra cita. He aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es mi Hijo amado. Pero, ¿qué se nos dice de este Hijo? Además de todas las demás citas que vemos de la divinidad de Jesús, ¿qué se nos dice con contundencia acerca del Hijo de Dios? Pues bien, vaya conmigo entonces a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, nunca buscará la muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y también los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que a vosotros decís que es vuestro Dios. Y no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se alegró de que había de venir, lo vio y se gozó. Y le dijeron entonces a los judíos, pues aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Versículo 58 dice, les dijo Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Miren la reacción de los judíos que nos muestra lo que ellos entendieron. Acuérdense que el debate de herejías es el cuestionamiento de la divinidad de Jesús. Noten cómo reaccionaron los judíos, que nos indica lo que ellos entendieron. Versículo 59.
Tomaron entonces piedras para tirárselas, mas Jesús se ocultó y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y así se fue. ¿Por qué tomaron piedras para tirárselas? Porque el Señor acaba de decir, yo estoy o yo soy antes que Abraham. Yo soy antes que Abraham. ¿Qué nos dijo la voz del cielo? ¿Qué nos dijo allá en Mateo 3? Él es, o este es, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Noten la coherencia entre las dos citas. Yo soy antes de Abraham. Respuesta entonces de la iglesia a la tercera herejía, el adopcionismo, año 200 o siglo II después de Cristo. Entre el siglo 200 y entre el siglo II y el siglo III, o año 200 y año 300, se levantó otra herejía, y hermanos, las dos que voy a mencionar están muy cercanas a nosotros porque todavía permanecen hoy. Estas están cercanas a nosotros porque todavía permanecen hoy. ¿Qué promulgó el modalismo? El modalismo, mis hermanos, fue una herejía inventada por un tal Sabelio. Sabelio. ¿Qué comenzó a decir este Sabelio? Sabelio comenzó a decir que Dios es una sola persona con tres modos diferentes. Ojo pues, para él, Dios es una sola persona con tres modos diferentes, o que se manifiesta de tres maneras diferentes. Para saberlo entonces, la Trinidad o las tres personas distintas no son creídas por saberlo. ¿Cómo respondió la iglesia frente a esta herejía del sabelianismo o modalismo? Modalismo porque dicen que Dios es uno solo y que se manifiesta de tres maneras diferentes. Hermanos, tengamos cuidado porque yo he escuchado a algunos creyentes algunas veces hablando de la Trinidad y habla de la Trinidad como que, bueno, la Trinidad es Dios, pero que se manifiesta de tres maneras. Y lo dice a pie juntitas. Hermanos, no es correcto, porque esto es lo que comenzó a promulgar Sabelio en su modalismo. ¿Cómo respondió la iglesia frente a esta herejía? Vamos entonces a Mateo capítulo 3. Regresemos a Mateo capítulo 3. Nuevamente, Mateo capítulo 3. Y versículo 16. Entonces, no olvidemos, mis hermanos, el modalismo, ¿qué es lo que dice? Que Dios es una persona, pero que se manifiesta de tres modos diferentes, ¿cierto? Pareciera como, si no le prestamos atención, pareciera como muy coherente. Cuidado. Mateo capítulo 3, versículo 16 nos dice, en el momento que el Señor fue bautizado, dice, subió enseguida del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, aquí estamos viendo tres personas o estamos viendo tres modos distintos. Aquí estamos viendo con claridad tres
personas. ¿Quién está siendo bautizado? El Señor Jesucristo. ¿Quién desciende como paloma y se posa sobre él? El Espíritu Santo. ¿Quién habla desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre. Hermanos, entonces así respondió la iglesia frente a esta herejía del año 300. Y les presento la quinta herejía. Entonces, el modalismo, todavía no les he ampliado, ya les voy a ampliar. El modalismo es muy cercano a nosotros, muy cercano a nosotros. Aquí viene la otra que también es muy cercana a nuestro tiempo. Y hablamos entonces del año 3, perdón, del siglo 3, año 318 aproximadamente, y hablamos del arrianismo. El arrianismo fue inventado por un hombre llamado Arrio, que fue un presbítero o un líder de la iglesia. Escuchen bien, de la iglesia. Ya, por allá de Alejandría. Para Arrio, este hombre comenzó a enseñar que Jesús fue creado por el Padre. Fue creado por el Padre. Para Arrio, Jesús no es eterno. Para Arrio, Jesús no es igual al Padre. ¿Cómo respondió la iglesia frente a esta herejía entonces? Por nuestra cita de Juan 10:30, la que tenemos aquí, yo y el Padre, uno somos, pero además la iglesia nos llevó a Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Colosenses 2:8. Recordemos entonces lo que esta herejía decía. Jesús fue creado por el Padre, fue creado también, no es eterno, ni es igual al Padre. Miren lo que dice las Escrituras de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque, miren el argumento del apóstol Pablo, porque en él, ¿en quién? En Cristo, porque en él habita corporalmente, es decir, físicamente, hablando de Jesús con un cuerpo físico, porque en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Mientras Arrio entonces dice que Jesús fue creado por el Padre y por lo tanto no es divino ni es eterno, la palabra del Señor nos dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad. Es decir, nos está diciendo que el Señor Jesucristo es y que Él es Dios. Como tal. Bien. ¿Qué creyeron entonces los padres posapostólicos sobre la divinidad de Jesús? Cuando hablo de los padres apostólicos, estoy hablando de aquellos líderes que tuvo la iglesia inmediatamente después de los apóstoles. Es decir, ya no están los apóstoles, ya han muerto la mayoría, por no decir que todos los apóstoles. Los líderes que los siguieron a ellos, ¿qué creyeron ellos con respecto a Juan 10:30? Bien,
Tenemos entonces a Ignacio de Antioquía, año 35 y 107 después de Cristo. En su carta, él destaca la divinidad de Cristo y su unidad con el Padre. Él expresa esta frase: Jesucristo, nuestro Dios. Ignacio de Antioquía, un líder después de los apóstoles. Jesucristo, nuestro Dios. Hermanos, esto sienta una base temprana para entender que los cristianos veían a Cristo como más que un profeta o como un ser creado. No, ellos veían a Cristo en consonancia, como dice la palabra del Señor, como Dios. Ignacio de Antioquía. Justino Mártir, otro padre postapostólico, años 100 y 165 después de Cristo. Justino entendía que Cristo es el logo, o sea, la palabra, y aunque subordinado en función al Padre, porque es lo que vemos, funciones diferentes, funciones, ¿cierto? Él es uno en naturaleza divina. Justino Mártir interpreta a Juan 10:30 como una unidad de acción y voluntad, no necesariamente como una entidad numérica. El Señor no está diciendo en que en número somos uno. No, el Señor se está refiriendo, somos uno en unidad esencial. Él no se está refiriendo a la parte numérica como tal. Así lo veía Justino Mártir. Un tercero, Ireneo de León, año 130, año 202. Ireneo entonces afirma con fuerza que Cristo es Dios, pero él mantenía una distinción funcional. Ireneo veía que el Padre tenía unas funciones, que el Hijo tenía unas funciones y que el Espíritu Santo tenía otras funciones. ¿Notan la coherencia con la palabra del Señor? Veía a Cristo como plenamente divino, plenamente humano, según Juan 10:30. Él usaba el texto para defender la unidad de propósito entre el Hijo y el Padre, especialmente contra los gnósticos. Y el otro padre apostólico, Tertuliano, años 160, 225 después de Cristo. Tertuliano, hay una frase que nosotros utilizamos y que nos cuestionan mucho porque no aparece en la Biblia. ¿Cuál es esa frase? La palabra Trinidad. La palabra Trinidad, definitivamente, la palabra como tal no aparece en la Biblia. Aparece el concepto desarrollado a lo largo de toda la Biblia, pero la palabra como tal no aparece. ¿Quién comenzó a usar la palabra Trinidad por primera vez? Nuestro amigo Tertuliano. ¿De qué año? Año 160 a 225. Él fue el primero en usar el término. Entonces, Tertuliano entendía Juan 10:30 como unidad de sustancia, pero con distinción de personas. Para Tertuliano, unidad de sustancia en naturaleza, en esencia, son divinos, pero con funciones en funciones distintas. Él decía, son uno, no uno en número, sino uno en sustancia, en esencia. Y Orígenes es el quinto, Orígenes de Alejandría, año 185, 254 después de Cristo. ¿Qué decía Orígenes? Bueno, él afirmaba la divinidad del Hijo, pero también enseñaba que había una subordinación eterna del Hijo al Padre. Recuerdan que el Hijo dice, que Jesús decía o dice que se gozaba en hacer la voluntad del Padre, que Él había venido para hacer la voluntad del Padre. Tengo una obra que también debo hacer, debo terminar la voluntad del Padre. ¿Qué estamos viendo ahí? Subordinación del Hijo al Padre, aunque es divino, aunque es Dios, ¿cierto? Entonces, así lo interpretaba nuestro Orígenes de Alejandría. Él decía también
que había una unidad espiritual y de voluntad, aunque él reconocía la participación del Hijo en la esencia divina. Así que, mis hermanos, el texto de Juan 10:30 fue un texto clave que confirmaba la divinidad de Cristo. Fue fundamento para la formulación de la doctrina trinitaria. En esencia divina, tres personas distintas. No tres modos distintos, no, tres personas distintas. Hermanos, ¿qué creyeron los reformadores en el siglo XVI? Saltamos del siglo III al siglo XVI. Tiempo de Lutero, tiempo de Calvino, tiempo de Zwingli. Ellos, ¿qué creyeron con respecto a Juan 10:30? Bien, Lutero afirmó: Juan 10:30 no significa solo unidad de voluntad o propósito, sino unidad de naturaleza y esencia divina. Lutero en su comentario dijo que en ese versículo es una prueba irrefutable de que Jesús es Dios en el mismo sentido que el Padre. Dice, Cristo no dice nosotros estamos de acuerdo, sino somos uno. Y eso significa que Él comparte la misma esencia divina que el Padre. Juan Calvino, ¿qué decía él con respecto a este versículo? En su comentario al Evangelio de Juan, él explica: Cristo no está hablando simplemente de unidad moral o funcional. Ese versículo revela la unidad en sustancia entre el Padre y el Hijo, como lo confiesa el credo niceno. Calvino subraya que los judíos entendieron correctamente que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. ¿Recuerdan que tomaron piedras para tirárselas? ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo que Jesús se está haciendo Dios. Ellos entendieron correctamente. Cristo declara que es uno con el Padre, no por simple consentimiento, sino porque comparte su misma divinidad. Y por último, Ulrico Zwinglio, el otro reformador. Zwinglio fue más racional, fue como más intelectual. Él plantea lo siguiente: él no niega la divinidad de Cristo, él sostiene que Juan 10:30 era prueba clara de que Cristo era digno de adoración como Dios. Es precioso, hermanos. Qué alegría me da esto a mí. Y ahora nos acercamos. ¿Qué herejías persisten hoy? ¿Cuáles de estas herejías persisten en nuestro tiempo? Y que debemos tener especial cuidado. Y que yo espero que usted con esta enseñanza de hoy tenga elementos para estar alerta y no abrir la puerta. Bien, persiste entonces el docetismo. ¿Cómo? En corrientes esotéricas que niegan la humanidad de Jesús y niegan el sufrimiento de Cristo. Entonces, el docetismo todavía persiste. ¿Cuál otra persiste? El hedionismo. Jesús no es solo un hombre justo, no divino. ¿Quién promueve esta doctrina hoy? ¿Quién la promueve? Algunos movimientos como el unitarismo, el cristianismo liberal y otros tales cristianos modernos promueven el hedionismo, es decir, que Jesús fue solamente un hombre buena gente, un hombre buena persona, pero no divino. ¿Cuál otra herejía es promovida hoy, cercana a nosotros? El adopcionismo. Jesús fue adoptado como hijo de Dios en el bautismo. Bueno, ¿quiénes la promueven? Algunos grupos unitarios o ramas dentro de ellos, ¿cierto?, promueven esta doctrina, mis hermanos. Pero las dos más cercanas a nosotros en nuestro tiempo: el moralismo. Dios
es un solo ser que actúa en distintos modos. Yo soy padre, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy tío. ¿Qué les parece? Este es el modalismo. ¿Quiénes la promueven? Se presenta en los grupos pentecostales unitarios como la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Así se promueve el modalismo actualmente, una herejía condenada por la Iglesia primitiva, por los reformadores y por la Iglesia ortodoxa actualmente. Y la que no podía faltar, que todavía permanece, el arrianismo. El arrianismo que dice que Jesús es un ser creado inferior al Padre. Un ser creado inferior al Padre. Grupo que la promueve, los testigos contra Jehová. ¿Se dan cuenta desde dónde viene? Desde el siglo III. Ya allá se estaba promoviendo esa herejía. Entonces ellos enseñan que Cristo fue creado por Dios y no es coeterno ni consustancial con el Padre. Hermanos, doctrinas entonces que van en contra de la enseñanza clara y específica de Cristo. Yo y el Padre, uno somos. Postura doctrinal oficial de las iglesias bautistas reformadas. ¿Qué creen las iglesias bautistas reformadas con respecto a esta doctrina? Número uno, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Piensan que Jesús es eternamente Hijo de Dios, no creado. Jesús es de la misma esencia que el Padre. Y eso refleja las confesiones históricas, en nuestro caso, en la Confesión Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 8, sección 2, abro comillas, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno, Dios de una misma naturaleza y sustancia con el Padre. Frente a las herejías específicas, ¿qué dicen los bautistas reformados? Frente al docetismo, rechazamos esa herejía basados en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 3. En esto conocéis que el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué decimos frente al hedionismo? Rechazamos esta herejía basados en Juan 1:14. En el principio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Frente al adopcionismo, rechazamos esa herejía basados en Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Frente al modalismo que decimos, rechazamos esa herejía basados en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Frente al arrianismo que decimos, rechazamos esa herejía. Jesús no fue creado, sino que es eterno. Jesús es divino y coigual con el Padre, según Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En resumen, mis hermanos, las iglesias bautistas reformadas rechazan todas las herejías cristológicas históricas. Afirmamos una teología trinitaria ortodoxa, siguiendo la Biblia según los reformadores y las confesiones históricas.
Hermanos, consideramos estas herejías como errores graves que ponen en peligro la salvación al negar la verdadera identidad del Salvador. Aplicaciones. ¿Cómo aplicamos en nuestros días? Juan 10:30. Primero, mis hermanos, iglesia, afirmemos nuestra fe en la divinidad de Cristo. ¿Cómo afirmamos nuestra fe? Adorando a Cristo como Dios. ¿Cómo más? Confiando en Cristo como Dios y nuestro pastor, el único pastor, el buen pastor. Segundo, prediquemos a Cristo y a este crucificado, muerto y resucitado, hermanos. Enseñemos y confesemos claramente la verdadera identidad de Jesús, especialmente frente a doctrinas erróneas como el arianismo moderno o el gnosticismo o el modernismo. Tercero, fortalezcámonos en nuestra seguridad eterna. Sí, hermano, fortalezcámonos en el contexto de Juan 10. Se nos muestra que nadie puede arrebatar las ovejas de su mano, porque estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Cuarto, comprometámonos con la unidad espiritual basada en la verdad. Así como Jesús y el Padre son una esencia y propósito, la iglesia está llamada a reflejar esa unidad, no en uniformidad superficial, sino en comunión profunda, basados en la verdad de Dios. La iglesia debe esforzarse por una unidad que no comprometa la verdad doctrinal, sino que se nutra de ella, que se nutra de la verdad. Hermanos, estemos alertas con las sectas modernas. Estemos alertas, hermanos. Algunas sectas modernas niegan que Jesús sea uno con el Padre, como los testigos contra Jehová o los unicitarios. Hermanos, no aceptemos esas charlas, no aceptemos esos debates. No abramos las puertas para debatir frente a eso, especialmente, hermanos, si no tenemos teología. Hermanos, no perdamos el tiempo ahí, porque lo que sucede es confundir. Y por último, mis hermanos, Jesús es Dios con nosotros. En tiempos de dolor, en tiempos de lucha, de duda, hermanos, Juan 10:30 nos recuerda que Jesús es Dios con nosotros. Es el mismo Dios con nosotros, hermanos. No estamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a asimilar la doctrina bíblica, la doctrina ortodoxa. Señor, a tenerlo claro. Guárdanos, Señor, de ser confundidos y que por eso es necesario estas predicaciones, este tipo de enseñanzas, no pasar por algo de algo tan serio como este texto. Señor, gracias por preservar tu palabra, por tenerla hoy por nosotros, y a la cual podemos acudir en todo instante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.